Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos, estamos aquí a través de todas las frecuencias de Blue Radio para acompañarlos. Doña María Camila, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto, ya emocionados a una semana de que Colombia defina su futuro político. Yo pensé que por la emoción del Mundial y de que pronto Colombia, esta semana que viene Colombia debuta en el Mundial. Yo le voy a ser sincera, el jueves pasado que se inauguró logré sentir algo de lo que es esta fiebre mundialista, pues porque el despliegue que ha hecho el Gol Caracol y Blue Radio ha sido enorme, pero Juan Roberto, yo he estado inmersa en esta campaña política y lo mundial, que quiero, mi mundial es y quiero que sea ya 7 de agosto, que Colombia defina su futuro y empecemos a ver ya pues qué rumbo toma el país. Pero primero salgamos del 21 de junio, el próximo domingo, de hoy en 8 días, que es la segunda vuelta presidencial. No, yo me estoy aquí es como desahogando con usted y con los oyentes, como... Bueno, hagámosle porque hoy el programa va más corto, vamos en minutos más adelante, a partir de las 11:30 vendrá el previo de un partido más, de una transmisión más del equipo deportivo de Blue Radio a propósito de Mundial. Ya vamos a hablar de su Mundial, el del fútbol, porque vamos a hablar hoy, aquí a través de las frecuencias de Blue Radio, a través de Noticias Caracol en Vivo, de otro tema que también debería concentrar la atención del país, tanto como el Mundial y como las elecciones. Y es que estamos a puertas de un racionamiento de energía eléctrica e incluso de agua. Sí, señor. De hecho, ese fantasma ha estado presente en los últimos años aquí en Colombia y yo recuerdo mucho, y qué pena meter ahí también el sablazo político, Juan Roberto, que el gobierno, puntualmente el ministro Edwin Palma, decía ¿El de Minas? Sí, decía que esto eran ataques a la gestión en materia minero-energética del gobierno y hasta esta semana fue que lo vi por primera vez diciendo unámonos todos para enfrentar esto que vamos a vivir. Qué barbaridad. Pues muy bien, son muchas las voces, muchas las personas que hacen parte de esa cadena de producción, de generación y de análisis de lo que pasa en el sector eléctrico. Y no solo pasa por el tema del suministro de energía eléctrica, también el suministro de agua potable. Claro. Es que estamos hablando de un fenómeno del Niño que esta semana las Naciones Unidas y ya los organismos internacionales expertos en la materia la NOAA dijo, arrancó formalmente el fenómeno del Niño que va a ser el más fuerte en décadas en el planeta. El doctor Alejandro Castañeda es el presidente de ANDEC, que agrupa a las empresas generadoras de energía, un sector vital en el suministro de energía eléctrica en el país. Doctor Alejandro, ¿cómo le va? Juan Roberto, María Camila, un saludo para ustedes y todas las personas que nos escuchan. Bueno, uno puede decir, o es fatalismo decir, que estamos a puertas de un apagón. Pues Juan Roberto, mire, la verdad es que yo lo he venido diciendo desde hace un par de meses, Colombia tiene un riesgo de racionamiento relativamente alto, de un 50-60% de probabilidad de que nos apaguemos, pero el riesgo no es hoy, eso hay que decírselo a la gente, el riesgo no es hoy y muy posiblemente esto se materialice en abril-mayo del próximo año. Lo que hace el fenómeno del Niño, Juan Roberto, normalmente en el país es que nos quita las lluvias del segundo semestre, nos baja muchísimo las lluvias que se dan en septiembre, octubre, noviembre y que siempre son fundamentales en nuestro sector para poder recuperar los embalses, subir ese nivel que se ha hablado tanto de que tiene que llegar al 80% en noviembre, llegar a esos niveles y luego ahí sí arrancar el verano en Colombia que se da de diciembre a marzo, el verano normal en el país, pero se va a estar obviamente junto con el fenómeno del Niño. Entonces el riesgo no es hoy, no es que nos apaguemos mañana o que nos apaguemos en el siguiente semestre, sino el riesgo grande es esperando las lluvias de abril-mayo del próximo año. Ahí es donde pueden materializarse los riesgos de un racionamiento. Y eso sucede por dos razones, y se las voy a decir muy breves. Sí. Y es la gran diferencia frente a 2023, cuando estábamos arrancando por esta misma época un fenómeno del Niño, son dos motivos. El primero es de corte financiero. Hoy en día este gobierno le está debiendo al sector eléctrico casi 4.5 billones de pesos entre los subsidios que le entregan las distribuidoras a los usuarios del país, a todos los estratos 1, 2 y 3, les está debiendo 1 billón de pesos por ese lado. Y por el otro lado, una empresa intervenida por el gobierno, que es Aire, que atiende Atlántico, Magdalena y Guajira, tiene ya deudas con el sector eléctrico de 2.5 billones de pesos. Y de esos 2.5, 1.6 son a las generadoras térmicas, que son las que nos dan la confiabilidad en estos momentos de Niño.
Entonces, pues estamos arrancando una situación financiera muy diferente a la de hace 3 años, que en ese momento no habían deudas. Eso es lo primero. Pero doctor Alejandro, escúcheme, lo interrumpo para ahí. ¿Qué tiene que ver la deuda con la posibilidad de que haya apagón? Suma porque obviamente estás arrancando con un sistema eléctrico débil desde el punto de vista financiero. Y te voy a poner el ejemplo. El ejemplo es comprar combustibles, por ejemplo, que no nos los fían y sino que tenemos que pagarlos inmediatamente de mes a mes. Sí. Le cuesta al sistema térmico más o menos 1.5 billones de pesos. Entonces fíjate que estamos arrancando un fenómeno del Niño con un mes ya en deuda frente a la compra de combustibles, ¿cierto? Por eso hemos sido tan incisivos en decirle al gobierno, póngase al día frente a sus deudas, porque si no el sector arranca demasiado frágil desde el punto de vista financiero. Sí, entonces, esa es la primera. Sí, no, lo escucho. ¿Y la segunda cuál es? Entonces la segunda, ya ahí sí son las cuentas de energía eléctrica. Y las cuentas de energía eléctrica es, en 2023, cuando estábamos arrancando el fenómeno del Niño, teníamos unos excedentes, teníamos un superávit de energía más o menos del 3%. Esos colchones de energía nos los comimos en los últimos años porque no fuimos capaces de agregar nueva generación, digamos que nos dé energía firme, que es con la que siempre cuenta el sistema, con la que nos respaldamos a todos los usuarios del país. Y ese colchón no lo consumimos y hoy en día XM, que es el operador del sistema, dice, tenemos un hueco de más o menos el 2.4%. Entonces estamos arrancando, ya sin haber arrancado el fenómeno, estamos teniendo un hueco en energía que obviamente, como te digo, no es que se materialice hoy ese riesgo, sino que va a ser muy difícil que los embalses nos aguanten hasta abril, mayo del próximo año. Esos son los dos riesgos grandes que tiene el sector en este momento. Es como un cóctel de varios factores. Usted nos menciona entonces el sistema débil financieramente y también que nos comimos los colchones de energía por no abrirnos a nuevas fuentes de energía por cuenta de la política de este gobierno. Cuando ustedes dicen que el gobierno no ha actuado, explícamosle a la gente qué se hubiera podido hacer o si todavía se puede hacer algo para que esto, sumado al fenómeno del Niño, no termine en un eventual apagón. Claro, entonces fíjate que el gobierno anterior, antes de irse, dejó abierta una subasta que lo que buscaba era expandir el sistema. ¿Y cómo se expande el sistema? Con todas las fuentes, como tú lo dices, no únicamente con energías renovables, sino con todo, con térmicas, con gas, con hidráulicas, con eólicas, con todo un poquito. Pero en esa subasta que hizo este gobierno y que cerró en 2024, que se demoró bastante en hacerla, pues ahí solamente llegó energía solar que no nos sirve en el momento más crítico del sistema, que es entre las 6 y las 9 de la noche. Pues nos sirve durante el día, de 9 a 5 de la tarde, pero no sirve en el momento de mayor consumo en Colombia, que es de 6 a las 9 de la noche. Entonces, eso es lo que el gobierno había podido hacer en su momento, es acelerar esa subasta y contratar esa nueva energía que necesita el sistema. Eso por un lado. Y lo otro es que ya en este momento, pues lo que se pueden hacer son dos cosas fundamentales, y es, uno, tratar de que el consumo de energía en el país no suba mucho, que eso va a ser bien complejo porque pues lo que se está viendo hoy son unas temperaturas muy altas en la región Caribe, en el Valle del Magdalena. Entonces, pues eso obviamente te presiona los consumos. Fíjate que en mayo, el resultado de mayo de consumo de energía fue un crecimiento del 8.8 frente a mayo de 2025, reflejando obviamente estas condiciones. Sí, y ahí lo que entiendo, doctor Castañeda, es que se está consumiendo más energía de la que se puede producir. Exactamente, esa es la razón fundamental, Juan Roberto. El tema es que si seguimos creciendo a estos ritmos y en algunas regiones ya tenemos crecimientos del 12%, pues el sistema no lo aguanta, porque el sistema como está concebido y con esta apretada, digamos, tan dura que tenemos del punto de energía firme, pues está concebido para que crezcamos al 4 o 5%. Más de eso es imposible aguantarlo. Sí, y si usted dice, doctor Castañeda, con todo este cóctel, como menciona María Camila, que el riesgo latente es para entre abril o mayo del año entrante, que nos podemos quedar sin luz, sin energía, ¿por qué ya en algunas ciudades del país están tomando medidas? Y dicen, hay que ahorrar energía, prohíben, por ejemplo, usar agua para regar jardines, lavar carros. Es decir, toman las medidas desde 7, 8 meses antes. Sí, Juan Roberto, porque la situación, como te digo, es bastante apretada. Entonces es mejor decirle a la gente desde ya, y fíjate que es que la gente no cambia su forma de consumir energía o no cambia, digamos, o no incorpora dentro de su día a día un ahorro de la noche a la mañana, que fue un poco lo que nos pasó en 2024. Cuando el gobierno dio, digamos, como unas medidas de emergencia, nos faltaba ya un mes para pagarnos en el 2024, en marzo, y pues ya esas medidas no sirvieron para nada. Entonces tú tienes que arrancar con mucho tiempo a comunicarle primero a la gente, a decirle, mire, hay un problema, necesitamos su ayuda, necesitamos que usted coopere y que entre todos saquemos esto adelante, pero también es fundamental. A la gente no la puedes solamente tratar desde el punto de vista de comunicaciones y decirle, ayúdeme, sino tienes que darle incentivos desde el punto de vista económico,
que eso también funcionó muy bien, no sé si ustedes lo recuerdan, en 2016, cuando se sacó un programa que se llamó Apagar Paga. Apagar Paga era decirle a la gente, si usted consume menos, no solamente va a ahorrar por consumir menos energía, sino también le pago, es decir, le doy plata contante y sonante porque ahorre, ¿cierto? Entonces eso no lo logras de la noche a la mañana, sino tienes que arrancar con mucha anticipación para que la gente lo internalice y lo meta dentro de su día a día. Entonces, listo, si yo estoy en la casa, pues solamente estoy en la sala, apago el resto de luces de la vivienda en donde estoy. Cosas de ese estilo que te van cambiando, que lo vas incorporando, ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo. Sí. Doctor Castañeda, es imposible no ligar este tema a lo electoral y quiero preguntárselo abiertamente. ¿Qué esperan ustedes del próximo gobierno en materia específicamente de saldar esa deuda de los más de 2 billones de pesos que tiene el gobierno por el pago de los subsidios? ¿Con nada más esa solución usted podría ver un panorama mejor frente a un apagón? Pues digamos que mitigas uno de los dos riesgos, que es el tema financiero, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y incluso en las mismas campañas se los hemos dicho, yo como generador térmico no le estoy diciendo que me gire un cheque ya, porque sabemos que hay una fuga fiscal, pero sí por lo menos que usted como gobierno reconozca que hay una deuda. Es que pues, no sé si ustedes saben, pues, ustedes que están en el día a día en las noticias, ¿cuándo han escuchado que el gobierno diga que debe, por ejemplo, 2.5 billones de pesos del lado de la intervención de aire? Nunca lo dice. Quienes salimos todos los meses sagradamente somos nosotros a decir, oiga, nos están debiendo una plata y ya parecemos chepitos. Sí. Entonces lo que sí hemos trabajado con las campañas es eso, es decirles, oiga, mire, yo de pronto no necesito la plata toda hoy, pero si usted sale y como gobierno, usted es capaz de mandar un mensaje tranquilizador a los bancos, que son los que obviamente nos prestan a nosotros plata en estos momentos en los que no recibimos la caja, pues obviamente los bancos nos van a seguir prestando el capital de trabajo para ir a comprar los combustibles. Entonces, es más un tema de mensaje y de compromiso de gobierno. Mira, aquí hay un problema, hay una realidad y nos toca asumirla. Claro, doctor Castañeda. Y con ese mensaje yo trabajo. ¿Y eso sería lo primero y urgente que debería hacer el próximo gobierno? O sea, el 7 de agosto, decía María Camila, se posesiona un nuevo presidente con una libreta que debe llamarse de chicharrones. Y entre los que están el tema de la salud, la situación de orden público, el déficit fiscal, el hueco en el que están las finanzas de la nación, o que tiene, exactamente, y que es un gran lío. Eso es inicialmente el tema de la plata. ¿Qué tendría más que llegar a ser el próximo gobierno? De primerazo. No, adicional a eso, Juan Roberto, digamos, de tranquilizar a los mercados financieros y al sector eléctrico con un mensaje claro y contundente, pues es ya establecer los mecanismos, como te decía, regulatorios y de incentivos económicos para decirle a la gente ahorre, que yo le voy a pagar, que el sistema le va a pagar por ese ahorro. Venga, le escuché, excúseme por lo siguiente, le escuché a algún experto decir, no yo digo el nombre porque me da pena y no me autorizó, me dijo, es que ya el país debería estar en racionamiento. ¿Usted está de acuerdo en esa tesis? No, en este momento en uno preventivo. Sí, yo diría que hoy no, como te digo, porque hoy en día si tú miras los embalses los tenemos al 73%, y así como tú guardaste agua rápidamente, pues te la puedes terminar, digamos, es decir, si sigues guardando mucha agua, puede que a algunos embalses les toque botarla. ¿Sí me explico? Es decir, si comienzas a racionar desde ya, si tú te fijas, por ejemplo, los porcentajes de almacenamiento de agua en Antioquia están como al 92%. Si tú como sistema racionas ya y consumes menos, pues obviamente en algunos embalses les va a tocar botar agua, y eso es botar energía, ¿cierto? Al final del día es no usar esa energía. Entonces yo creo que en este momento no, pero sí, como te decía, el 8 de agosto tienes que tener listo un plan de ahorro completo para los usuarios, un plan de incentivos también para los industriales, porque en este país hay una capacidad de producir energía que tiene la industria colombiana, que tienes que darle también un incentivo para que puedan vender esa energía, producir esa energía y vendérsela al sistema, y eso aumenta obviamente la capacidad de producción de energía. Sí. Y tercero, ya te tengo que comenzar a mirar así como tú dices, como aquí en Colombia no ha habido un racionamiento en 30 y pico de años, desde el año 91-92, pues toca mirar cuáles son los planes ya mucho más agresivos. Pensar en una generación, digamos, traída de última instancia, que es básicamente traer contenedores y ponerlos a producir energía en algunas regiones del país. ¿Contenedores en la región Caribe? ¿Con qué? ¿Con plantas? No quiero decir el nombre, pero acuérdate del tema de las barcazas del año 91-92. Cierto que fue una mala experiencia, pero hoy en día en la región Caribe, en la región del Caribe, del Mar Caribe, hay muchas plantas que son plantas móviles, entonces tú las puedes traer y conectar al sistema. Claro. Exactamente, pero te cuesta mucho ese tipo de generación, entonces tienes que dejar
Es decir, tienes que ir calibrando las medidas paso a paso en la medida que esto se vaya o complicando o suavizando. Mire, la compañera que tengo aquí al lado representa una nueva generación, doctor Alejandro, y muchos de los que nos oyen seguramente también, por lo siguiente. Hace 34 años el país tuvo un racionamiento espantoso por un fenómeno del Niño. Ministro de Minas y Energía era Juan Camilo Restrepo. Era el gobierno de César Gaviria, estábamos metidos en toda esa guerra de Pablo Escobar contra el Estado, el narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Y más encima, un buen día, el ministro de Minas y Energía de la época dijo, desde mañana racionamiento. Se adelantó la hora, es decir, si hoy a esta hora son van a ser las 10:30, entonces van a ser las 9:30. En fin. Correcto. Usted lo tuvo que vivir, yo lo tuve que vivir, pero 30 y tantos años después, doctor Alejandro, el tema es que hoy la vida cotidiana de la gente depende mucho más de la energía eléctrica. De ahí todo el susto de un racionamiento hoy, 30 y tantos años después. Claro, no, total. Y es que fíjate, Juan Roberto, dices una palabra muy grande ahí en lo que tú dices, y es, si uno mira a Colombia frente a sus vecinos de Latinoamérica, estoy hablando de Brasil, de México, de Costa Rica, de Ecuador, nosotros no nos hemos apagado, como tú dices, en 30 y pico de años. Nunca hemos visto eso. Entonces hay una generación que no vivió eso, que no le tocó sufrirlo. Pues vendemos energía a Ecuador, le vendíamos energía a Ecuador. Pero Ecuador al lado estuvo apagado casi un año con racionamientos de 14 horas. Yo lo que, digamos, todas estas medidas, Juan Roberto, al final del día, arrancarlas desde ya, lo que buscan es que si hay que racionar, que sea lo mínimo posible, porque obviamente eso tiene unos efectos económicos muy grandes. Las cuentas nuestras, don Roberto, es que desde el punto de vista, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, de crecimiento de la economía, tú podrías estar perdiendo entre 0.5 y 2 puntos porcentuales dependiendo qué tan largos son esos racionamientos. Entonces, lo que nadie quiere es que sean unos racionamientos ni largos en el día, sino que sean lo más cortos posibles, y adicionalmente que sean lo menos prolongados posible en términos de meses o de días que nos toque racionar. ¿Sí me explico? Porque al final del día, pues, como te digo, todos estos mecanismos lo que te buscan es que eso sea lo mínimo posible en abril, mayo del próximo año, y ojalá sea cero, ojalá el racionamiento sea cero. Doctor Castañeda, precisamente porque no nos hemos apagado en tantos años, como dice Juan Roberto, es que pues no conocemos muy bien cómo funciona a nivel normativo lo de los racionamientos, y quiero ligar esto a algo que pasó esta semana en el Caribe, y es que mucha gente denunciaba que ya se estaban haciendo racionamientos obligados de ciertas empresas porque anuncian que van a hacer reparaciones y duran 2-3 días en esas, o dicen, o en las mismas horas incluso de la semana. Eso ya se estaría dando. Explíquenos cómo podemos, o qué debe haber dentro de la directiva de un racionamiento para que se haga ligado a la ley, cumpliendo la ley. Sí, pues mira, como te digo, pues eso no lo vivimos hace muchísimo tiempo. Entonces, lo que tratamos de trabajar el sector es que esto sea el que tenga el menor impacto posible a la economía colombiana y a los hogares del país. Esa es la razón fundamental del sector, y por eso pues existen, digamos, todos estos mecanismos que se crearon desde hace 30 años. El gran vuelco que tuvo el sector en la década de los 90 es que, pues a raíz de la Constitución del 91, y la gente se le olvida este tema, es que antes de ese apagón, todo lo que pasaba en el sector era responsabilidad del gobierno. El gobierno era el que invertía, el que hacía las obras, el que hacía las hidroeléctricas, el que hacía todo. Y después de lo que nos pasó en ese momento, la decisión constitucional primero y luego con el desarrollo de las leyes de los 90, fue que nos permitió y nos abrió el sector a que la inversión privada y municipal se diera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos ha permitido aguantar todo este tiempo, estos 30 años, haciendo las inversiones. Fíjate que el sector hoy en día está en una situación frágil, como la hablábamos, pero va a requerir unas inversiones muy grandes para desatrasarnos. ¿El racionamiento toma la decisión la empresa privada o el gobierno? No, yo creo que el racionamiento. Sí, al final del día la responsabilidad del racionamiento, es decir, racionamos o no, después de muchas consultas, porque digamos que el sector tiene como unos cortapisos. Entonces, la decisión final la tiene el ministro de Minas y Energía. Pero él es el que dice, listo, vamos a racionar o no vamos a racionar. No. Igual es el ahí gobierno. La responsabilidad, claro, entonces hay una coordinación nacional, por ejemplo, digamos que el sistema nuestro funciona porque hay una cabeza visible que es XM, es como el operador de todo el sistema eléctrico, ¿correcto? Sí. Entonces, si el lineamiento viene del ministerio, quien lo implementa ya es XM, que es el operador nacional, en conjunto con los distribuidores, por ejemplo, caso Bogotá Enel, caso del Atlántico Aire, con los distribuidores para coordinar
dónde se van a hacer los racionamientos y cómo se hacen. Sí. Es como te digo, es un mecanismo que viene como de arriba hacia abajo, desde lo nacional hacia lo regional. Pues doctor Castañeda, voy a decir una cosa y no es por usted ni ser grosero, pero no me quedó claro. Es decir, si el paciente está tan delicado, está al borde de ponerse grave, y cuando hablo del paciente, el sistema eléctrico, si a usted le dijeran en términos médicos, ¿estamos en qué? ¿Al borde del colapso, al borde de UCI, al de la UCI, apenas de urgencias? No, me voy simplemente o pido una cita para dentro de 6 meses. No, estamos entrando a urgencias. Estamos entrando a urgencias con una situación difícil, llámalo como lo quieras llamar, con una enfermedad dura, compleja, y que ojalá no tengamos que llegar a una UCI. Sí, ese es el punto, digamos. Sí, yo creo que ese es el estado actual del sistema. ¿Sabe qué me faltó? De hoy, ¿qué tanto dependemos de la generación eléctrica con agua? Bueno, hoy en día, digamos que como tenemos unos embalses relativamente llenos y 74%. Estamos al 74%, ese embalse hay que cuidarlo. Entonces, fíjate que en un año normal, en un año donde hay mucha lluvia como el año pasado, o donde hubo lluvias normales, la térmica, que es la que nos da el soporte y nos da el respaldo a esa generación hidráulica, llegó a estar del orden entre el 12 y el 15% de lo que consumió Colombia el año pasado. Bajito porque teníamos mucha agua. Sí. Ahora, en este momento ya esa térmica está generando más o menos entre el 18 y el 27% en el último mes, entre de ahí se ha movido, y la térmica puede llegar a darte hasta el 55% en el momento más crítico. Estamos hablando de noviembre hacia adelante, ¿correcto? Sí. Entonces la térmica sola, y el problema que tenemos es que la térmica sola no es capaz de abastecernos completo. Y en el momento de escasez, pues la hidráulica sola tampoco lo puede hacer porque nos gastaríamos el agua muy rápido. Entonces, por eso es que sí, tiene que haber como esa simbiosis, esa relación entre las dos generaciones para que el país aguante. Sí, esa es la fórmula. Pues doctor Castañeda, gracias por ayudarnos a entender un tema tan complejo, pero que al final del camino nos toca a todos en la vida diaria, pero de verdad duro, nos toca a todos. Sí, así es, Juan Roberto, pues a ustedes muchas gracias y como te digo, esperemos que todos los mecanismos y medidas nos funcionen y ese paciente no tenga que llegar a una UCI. El paciente es el Sistema Eléctrico Nacional. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Caminar es un hábito saludable en su vida. ¿Sabía que caminar 10 minutos después de cada comida ayuda a la digestión y a controlar los niveles de azúcar? ¿Y usted ya aplica este hábito? En Blue le ponemos cara a la radio. En China ya funciona el primer hospital administrado casi por completo con inteligencia artificial. Los sistemas hacen diagnósticos, recomiendan tratamientos y hasta acompañan a sus pacientes en su recuperación. ¿Y usted confiaría su salud a una máquina? Cuéntenos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Muy bien, estamos de regreso. Aquí en Sala de Prensa Blue iba a decir que ahora sí hablemos de su mundial. Sí, bueno, del mundial que estamos viviendo desde como hace 9 meses. Y que finalmente se define. Yo digo, es porque estamos saturados. No, y porque ha sido una campaña muy espesa, muy intensa. ¿Cómo pintan estos 8 días? Hoy se cierran las campañas, ¿no? Hasta hoy en Plaza Pública. ¿Qué pasa de aquí en adelante hasta el próximo domingo? Ya ellos pueden, digamos, Juan Roberto, hacer reuniones en recintos cerrados, entregar volantes, pero recuerde que tenemos el antecedente con la campaña de Iván Cepeda para la primera vuelta, que aún así realizó eventos en plaza pública, al aire libre. El CNE no ha tomado posición sobre los eso. Famosos eventos privados con 2.000 personas. Exactamente. En una cancha de fútbol. Exactamente. Con una reja. Pero lo que dice la normativa es que a partir de ahora ellos tienen que hacer eventos más pequeños y terminar su campaña más en reuniones estratégicas. Y pues yo le digo, yo creo que lo que espera es más cuchillo de lado y lado, porque eso es lo que hemos visto estas últimas semanas, unas declaraciones, unos señalamientos de compra de votos de lado y lado, de que usted es criminal y el otro le responde lo mismo. El nivel de hostilidad de esta campaña ha sido tenaz. Sí, usted habla de estrategia. Qué tristeza que esa sea la estrategia. Augusto Reyes, analista político experto precisamente en esto, en estrategia. Augusto, qué bueno saludarlo otra vez. ¿Cómo está?
Juan Roberto, hola. Un saludo grato para ti y para toda la audiencia, también para Camila. Lo prometido es deuda. Le había dicho que antecitos de elecciones volvíamos a hablar. Nos hizo hace tal vez sería como unas 3-4 semanas, una radiografía muy interesante de lo que en ese momento estaba dando la campaña, lo que daban las encuestas, esto era previo a la primera vuelta. Cuando estamos a 8 días, y la misma pregunta que le hacía María Camila, es ¿cómo pintan en materia de estrategia estos últimos 8 días de campaña? Pues Juan Roberto, lo que vamos a ver es, como bien anotaba María Camila con su buen olfato, es la intensidad también de ese cuchillo, de esas acusaciones. Nomás hace unos días veíamos una nueva denuncia del candidato Cepeda contra Abelardo de la Espriella, y pues llama un poco la atención porque pues digamos que o te ocupas de ser candidato presidencial o te ocupas de ser un operador judicial, un instigador judicial, ¿no? Creo que la judicialización del adversario electoral no se compadece pues con lo que deberían esperar los colombianos. Los colombianos deberían esperar debates que no se dieron, que ya no se van a dar. Yo creo que no se van a dar. Los colombianos esperan ideas, esperan propuestas, esperan una agenda programática, pero de eso nada. Pero mire una cosa, haciendo una charla en una pieza digital, la clave que hicimos esta semana para las plataformas digitales de Noticias Caracol, con Pedro Viveros, que es un compañero nuestro, un analista, él decía, mire, a la gente no le importan las propuestas. La gente le interesa la emocionalidad. Mauricio García Villegas, que se escribió un libro maravilloso que se llama El país de las emociones tristes, decía, a la gente le gusta odiar. Yo me niego a creerlo. Porque eso de identidad. No sé, pero ¿no será que es así? Que la gente le llama más la atención es la pirotecnia, el insulto, quién le gana a quién en materia de quién corcha al otro. Porque es que yo ya veo que ningún estratega dice, hable de propuestas para el apagón, para la seguridad, para la salud, para la pobreza y para el largo etcétera que tiene el que llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto. Juan Roberto, desafortunadamente en eso está el mundo. Y creo que en nuestra anterior conversación hablábamos un poco de ello. Sí. En eso está el mundo, está en la radicalización total, que va mucho más allá de la polarización. La polarización es una consecuencia. Pero esa radicalización pasa por esa rabia, por ese odio y por esa furia que sienten unos y otros, ¿cierto? De tal manera que lo que estamos viviendo es que no importa la agenda programática, no importa la gran idea, no importa la gran propuesta, sino vencer al otro, borrar al otro, desaparecer al otro. Que la ideología, que el pensamiento, que la verbalización de una propuesta de el contendor no sea tenida en cuenta y que prevalezca es la mía. Desafortunadamente en eso se está convirtiendo la política y ojo, Colombia no es pues la excepción. Nosotros no tenemos, Juan Roberto, María Camila, no tenemos algo especial para que las cosas que están sucediendo en el mundo, que están sucediendo en Europa, que suceden en Argentina, que suceden en Estados Unidos, pues no sucedan aquí. Pues claro que acá tenía que llegar ese fenómeno. Sí, y puntualmente. Augusto, ahí también llama la atención que lejos de incentivar el intercambio de propuestas en las redes sociales, la estrategia digital también va enfocada no solo al ataque, sino a resaltar cosas puntuales o características de cada candidato. Digamos, uno ve a Abelardo de la Espriella en redes y sus posts o sus publicaciones con más likes son en las que está con Ana Lucía, su esposa, de Francesca, su hijita, cuidando sus cachorritos recién nacidos. ¿Usted cree que el hecho de que Abelardo de la Espriella haya ganado, pues ratifica que esa estrategia digital enfocado a mostrar valores tradicionales y tiene mucho peso en Colombia? María Camila, más que los valores tradicionales es que en las elecciones, más que candidatos, la gente está votando por personajes construidos, personajes diseñados, personajes también evolucionados a partir de lo orgánico que representa cada quien. Y como personaje, tú, María Camila, supongo,
o Juan Roberto, supongo, quiere ver también qué está haciendo Shakira, cuáles fueron los momentos antes o los momentos posteriores de su intervención, de su canto en la inauguración, porque es un personaje y tú quieres saber con quién está saliendo, si tiene un perro, si no tiene un perro, si tiene un nuevo novio Shakira o no, ¿cierto? Asimismo, los candidatos presidenciales o los candidatos, pues en generalidad, representan también a un personaje, y esa línea personal, especialmente en digital, pues es muy fructífera. La gente quiere saber qué está haciendo el candidato, y te juro, como tú bien lo anotas, que tiene muchos más likes y comentarios y compartidos y guardados, ¿cierto? Una foto de un candidato con su familia o cantando o haciendo ejercicio que un video en donde hace la gran propuesta, así sea la gran propuesta que le sirve al país. Y de hecho, venga, que han tratado de llevar a Iván Cepeda también a eso. Claro, y eso le iba a preguntar, sí, porque lo he visto más ameno, lo he visto haciendo videos cortos en diferentes plataformas. Pero mire, Augusto, basado en eso, esta semana, si usted es estratega de una campaña, ¿qué le dice a cualquiera de los dos candidatos? ¿Que haga qué? Basado en que el tema es personal. Acuérdense que aquí hacemos consultoría gratis. Juan Roberto, ¿te acuerdas que en nuestra última conversación también preguntaste lo mismo? Yo le decía, claro, eso era como a 4 o 5 semanas. Tiene que ir a debates. Sí, no, pero Iván Cepeda no fue. Y no fue. Y eso le hizo daño, le estaba haciendo daño. Pero, ya cuando se decidió hacerlo. Pero el otro tampoco. Los dos dicen, tarde. Estamos dispuestos, pero los dos ponen condiciones para que el otro diga que no. Es cierto. Claro, pero ¿quién iba arriba en las encuestas? ¿Y quién dio el golpe electoral en la primera vuelta? Claro. Esa es la diferencia de las circunstancias. Pero bueno, retomo tu pregunta, Juan Roberto. Sí. Yo creo que acá hay que intensificar mucho en digital. Hay que tratar de conseguir adhesiones de un lado y del otro, ¿cierto? Aunque Abelardo Espriella ha dicho públicamente que no acepta partidos, sí, que no acepta políticos, pero en la escena política, en la escenografía política, en las puestas en escenas políticas, no solamente los políticos pueden hacer adhesiones. Entonces, hemos visto también en los últimos días adhesiones tipo Nairo Quintana, adhesiones tipo Pío Valderrama, simbólicas. Sí. Exactamente. Y del otro lado también se esperan adhesiones de ese tipo, y adhesiones también de corte político, porque lo que entiendo es que en la campaña de Iván Cepeda, pues sí, no se niegan a la posibilidad de que figuras políticas tipo Sergio Fajardo, tipo Juan Daniel Oviedo, tipo Claudia López, pues aterricen y hagan esa adhesión, que sería un golpe de opinión. La última semana se trata de hacer golpes de opinión, sí, y tratar de equivocarse lo menos posible, porque el error cuesta mucho. Claro, y no poco paso en falso. De acuerdo, así es. Uy, qué duro. La otra cara de la moneda, lo dice usted, Augusto, es la gente, que es la más importante. En el pensamiento colectivo de la gente, ¿será que estamos así solamente en eso? ¿Basado en emociones? ¿En quién emociona más y quién espanta menos? Sí, desafortunadamente, pues en eso estamos. Esa es obra de la polarización. Sé que hay una masa crítica, o sea, se sabe por instrumentos, pues hay una masa crítica que sí está esperando que alguien le hable, sea Abelardo Espriella o Iván Cepeda, que alguien le hable más allá de la emocionalidad, más allá de la acusación, o más allá de la denuncia, o más allá de la foto con el perrito, ¿cierto? Sí. Esa masa crítica, que es la que puede mover la aguja y hacer una diferencia, es la que está esperando quien le hable. Claro. Ahora, lo que yo estoy viendo, Juan Roberto, es que ninguna de las dos campañas le está hablando. No, y esa ninguno de los dos candidatos le está hablando esa masa crítica. Le iba a decir que me da pena, pero se van a quedar como esperando. Sí. Los integrantes de esa masa crítica. Y ahí viene otro tema, y es... Al no haber plaza pública, al haber más trabajo digital y al haber más emocionalidad, aquí la gran pregunta es, al final del camino, ¿esa tendencia de la primera vuelta se puede revertir si usted es segundo? ¿Y la del primero se puede reafirmar? Yo creo que todo en las campañas electorales, Juan Roberto, María Camila, puede suceder.
Pues hemos visto en nuestra historia política que se han revertido esas segundas vueltas, ¿cierto? Claro, Recordemos con Manuel Santos. Luago, sí, claro. Exactamente. O sea, capítulos hay. Lo que pasa es que lo que hemos visto, y por eso mi respuesta de no creo que suceda, es que en las semanas que hemos visto que pasaron desde los días que hemos visto que pasaron desde la primera vuelta, hemos visto una campaña de Cepeda muy errática, ¿cierto? Casi que yo en algún momento llegué a pensar, ¿lo están haciendo a propósito? Me pregunté eso. Porque no se veía o no se ha visto una campaña que tuviera ganas de revertir, ¿cierto? Que pudiera adoptar un modelo distinto, salvo los últimos días donde hemos visto tal vez a un Cepeda un poco más empático, un poco más moderno en su empaque, un poco más carismático en su comunicación digital. Pero ¿eso alcanza? La verdad. Sí, Augusto, usted como estratega, ¿cómo ve ¿cómo lo digo? Lo que dice el presidente Petro, pues lo que dice lo que plantea, lo que escribe. La campaña del presidente Petro. No, también lo dice. Lo que está haciendo en campaña el presidente Petro, ¿afecta o ayuda a Cepeda? Yo creo que lo hunde. Yo he sostenido que entre más separado esté Petro de Cepeda es mucho mejor para Cepeda, puede tener una libertad de moverse. Ahora, fíjense una cosa, es que, Cepeda estaba cabalgando sobre el porcentaje de aceptación del gobierno, la figura del presidente Gustavo Petro, pero eso desde el día 1 la campaña debía comprender que no le alcanzaba para ganar la presidencia. Mire, si la aceptación en las encuestas o la aprobación de la gestión del presidente Petro es alta, es muy alta comparado con otros presidentes en la misma época, terminando gobierno, ¿por qué perdió Cepeda la primera vuelta? Sencillamente porque solamente le hablaron a su audiencia, Juan Roberto. Lo que no comprendió, o mejor dicho, en lo que se confió la campaña de Iván Cepeda, es que con ese nicho, con esa audiencia, con esa comunidad, únicamente les alcanzaba, sorpresa, baldado de agua fría, primera vuelta. Se dieron cuenta que no solamente hablarle a su gente bastaba para ganar en la primera vuelta, pero además factores también de orden de mecánica política. La campaña de Cepeda no tuvo la artillería, déjeme calificarlo de esa manera, la artillería política que tuvo Gustavo Petro en su campaña. Ahí faltan figuras de gran calado y de reconocimiento también de política regional y nacional. O sea, la maquinaria, que no acompañan a Cepeda. ¿Le faltan los Benedettis y los Royce? Yo creo que le faltaron. Pero además lo que conduce a los Benedettis y a los Royce, ¿cierto? Porque en los departamentos también hay Benedettis, también hay Royce. No, claro. La maquinaria local es mucho más efectiva. Pues quedan 8 días. Veremos qué pasa y sobre todo veremos qué tanto, digamos, de esa emocionalidad y de ese cálculo político puede funcionar para unos o no funcionar para otros. Yo creo que ese va a ser el gran debate. Le mando un abrazo y gracias como siempre por estar con nosotros, Augusto. Claro que sí, siempre a la orden, Juan Roberto. Maracame, un saludo. Augusto Reyes, analista político y estratega, hablando aquí de esta última semana de infarto de cara a la segunda vuelta presidencial. Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, estamos de regreso ahora para hablar de una de las noticias más importantes en el mundo, lo que está pasando en Irlanda del Norte. Semanas se están cumpliendo ya varios días, más de 6, de un caos y unos disturbios generalizados por un hecho que tiene que ver con violencia cometida al parecer por un migrante, pero ha desatado y ha dejado al descubierto en evidencia una cadena de odios y resentimientos en este país del Reino Unido. Andreina. Una vil y cruda agresión que además quedó captada en cámara. Un hombre apuñalando a otro en plena calle. La víctima herida en la cara, el cuello y la espalda. Y en cuestión de horas, una ciudad entera mirando esa imagen como se miran hoy las tragedias, con el teléfono en la mano. Se dispararon la rabia y el miedo, y en muchos casos, las ganas de encontrar culpables más grandes que el propio culpable.
El ataque ocurrió el lunes en el norte de Belfast. La víctima, Stephen Ogilvy, de 40 años, perdió un ojo y permanece hospitalizada. El sospechoso, Hadi Alodid, un ciudadano sudanés de 30 años, fue detenido y acusado de intento de asesinato. La policía norirlandesa ha dicho que por ahora no trata el caso como terrorismo islamista. Pero mucho antes de que un tribunal dictara prisión preventiva contra Alodid, ya había empezado otro juicio, más rápido y peligroso, el de las redes sociales. Desde diversas cuentas, algunas anónimas, empezaron a perfilar blancos para descargar la ira, tomando un crimen atroz como prueba de culpabilidad contra comunidades enteras. Michelle O'Neill, ministra principal de Irlanda del Norte. La gente está experimentando una mezcla de emociones por lo que ha presenciado durante la tarde de ayer y la mañana de hoy. Pero mi mensaje es de calma y que no permitan que esas personas anónimas a las que no les importa la gente de aquí inciten al odio y al miedo. La imagen fue poco habitual. Los líderes políticos de Irlanda del Norte de distintas orillas, nacionalistas, unionistas y centristas, condenaron el hecho, pero dijeron al unísono que el horror del apuñalamiento no podía convertirse en patente para la violencia. Y es que se propagaron convocatorias contra inmigrantes, mensajes de odio, publicaciones que señalaban viviendas con direcciones completas. Y el martes en la noche, jóvenes encapuchados incendiaron vehículos, un autobús de servicio público y casas donde vivían migrantes o solicitantes de asilo. Familias enteras fueron evacuadas con lo que llevaban puesto. Los bomberos recibieron más de 200 llamadas en pocas horas y la policía tuvo que desplegar más agentes. La sensación en Belfast dejó de ser la de una protesta para parecerse más a una cacería. Hilary Benn, ministro británico para Irlanda del Norte. Que la gente sea desalojada de sus hogares por el color de su piel. No hay justificación para eso. El ataque contra Ogilvy fue real, fue grave, fue injustificable, pero la reacción que vino después ya no buscaba justicia para Ogilvy, sino enemigos. En Belfast, como en tantas ciudades europeas, la inmigración se ha convertido en una herida abierta y en combustible para políticos como Nigel Farage, líder del partido populista de derecha Reform UK y figura central del Brexit. Estamos repartiendo permisos como si fueran caramelos a gente a la que no hemos chequeado adecuadamente. En efecto, según la policía, el acusado había llegado a Belfast tras pasar por París y Dublín. Pidió asilo en febrero de 2023 y recibió permiso para permanecer en Reino Unido en septiembre de ese mismo año. Esto cayó como piedra sobre una sociedad que ya venía cargada. Reino Unido lleva al menos 2 años viendo cómo algunos crímenes violentos se convierten casi de inmediato en detonantes de violencia racial. Pasó en Southport en 2024, cuando 3 niñas fueron asesinadas en un ataque con cuchillo, y las redes difundieron falsamente que el autor era un solicitante de asilo. No lo era. Era británico, hijo de padres ruandeses, pero para cuando se corrigió la mentira, ya ardían hoteles donde se alojaban migrantes y mezquitas eran atacadas. Pasó también en Southampton hace pocos días con el caso de Henry Novak, un estudiante de 18 años que murió tras ser apuñalado por Vikram Digwa, un británico de religión Sikh. La imagen que indignó al país fue la de Novak esposado en el suelo, diciendo que estaba herido y que no podía respirar, mientras su agresor hablaba con la policía y lo acusaba falsamente de racismo. Digwa fue condenado a cadena perpetua, pero la secuencia volvió a alimentar esa mezcla inflamable de dolor, rabia y xenofobia. Y ahora, Belfast. No son casos iguales, pero sí comparten una gramática, un hecho brutal, una imagen difícil de mirar, una emoción legítima y luego una narrativa extrema. La indignación colectiva que en muchos casos, más allá de exigir justicia, termina siendo usada para señalar a personas que no cometieron ningún delito. El ministro de Gran Bretaña para Irlanda del Norte. Y estas empresas de redes sociales tienen una gran responsabilidad. La semana que viene presentaremos nuevas facultades para dejar claro que las empresas de redes sociales deben eliminar el contenido ilegal. El regulador británico Ofcom también advirtió a las plataformas sobre el contenido en línea que acaba traduciéndose en delitos de odio y violencia en la calle. Mientras tanto, el miedo empezó a instalarse entre quienes nada debían. Trabajadores sanitarios recibieron amenazas en sus casas. Algunos fueron advertidos de que debían irse o serían quemados. Una enfermera fue perseguida por 4 hombres enmascarados. Otros trabajadores fueron detenidos por ciudadanos que patrullaban las calles y les preguntaban por su nacionalidad. Grababan las placas de sus carros o los seguían de camino al hospital.
Tenemos trabajadores que están siendo detenidos por patrullas de vigilantes en las calles de Belfast, particularmente en las inmediaciones de los hospitales, y están comprobando su origen étnico. Quien habla es Patricia McKeon, de uno de los sindicatos británicos de trabajadores de la salud, quien puso sobre la mesa una contradicción dolorosa. Muchos de los trabajadores intimidados son los mismos que sostienen el sistema de salud norirlandés, los que cuidan ancianos, atienden hospitales, hacen turnos largos y trabajos que durante años Reino Unido pidió a inmigrantes que vinieran a hacer. Pero entre incendios y amenazas surgió otra voz, una luminosa en medio de tanto caos. Ruchira Rangaprasad, una residente de Belfast de 23 años, publicó un video ofreciendo comida a personas que tenían miedo de salir de sus casas. Ella cocinaba, otra persona podía entregar. Lo que empezó como una ayuda improvisada se convirtió en una red de voluntarios. Tenemos trabajadores que están siendo detenidos por patrullas de vigilantes en las calles de Belfast, particularmente en las inmediaciones de los hospitales, y están comprobando su origen étnico. En una ciudad donde las redes habían servido para perseguir, las mismas redes sirvieron para llevar un poco de empatía en forma de comida a aquellos que se sentían amenazados aún cuando no tenían por qué. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Carlos Alberto Morales, el Pep Garzón, Julián Capera, Marina Granciera, Javier Castel, Poveda, Cristian Marín, Marcela Monsalve, Rodolfo de Mauri, Santiago Saray, Cortés, Alexis García, Juanjo Buscalia, W, Juan Camilo Vargas, Tibaquirá. Y la dirección de Javier Hernández Bonet. Hola, soy César Moreno, editor internacional y jefe de corresponsales aquí en Blue Radio. Y este domingo 21 de junio, Colombia se enfrenta a unas elecciones cruciales y la cita es con la democracia, para que ustedes salgan y voten, ejerzan ese derecho y ese deber al voto en estas elecciones, porque la elección es Blue. Los invito para que este 21 de junio ejerzan su derecho al voto y también vote por el candidato de su preferencia. Además, pueden seguir nuestra transmisión especial por todas las plataformas de Blue Radio. Este 21 de junio, la elección es Blue. Ustedes eligen, nosotros informamos. Nueva cita electoral. Aquí en Blue los esperamos el próximo domingo 21 de junio con toda la información de la jornada decisiva en la que Colombia tendrá que escoger entre Abelardo de la Espriella de la derecha y el candidato del petrismo de la izquierda del gobierno, Iván Cepeda. Recuerde, la cita es aquí en Blue Radio con todo el cubrimiento de elecciones para que usted además pueda votar informado. Recuerde, la elección es Blue. Contéstame con sinceridad. ¿En tu familia te dicen fosforito? ¿Te enojas por nada? Tus hijos, tu pareja siempre te preguntan ¿qué te pasa? Y tú dices, no me pasa nada. ¿Estás cargada? Los demás en la calle te conocen como una buena persona, como una persona colaboradora, sonriente, tranquila, pero tú sabes que en casa sale lo peor de ti. Mujer, ¿esa era la vida que soñabas? ¿Es lo que quieres? ¿Te sientes orgullosa de ti? Respira, necesitas descansar, necesitas tiempo para ti, necesitas herramientas emocionales, necesitas aprender inteligencia emocional. Yo te puedo ayudar, yo te puedo enseñar. Escríbeme a mi Instagram, @LinaValbuena, y ahí te voy a compartir las herramientas que tengo para ti. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Tradicionalmente la Copa del Mundo se juega a mitad de año, pero en el Mundial de Qatar 2022 cambió esto, ya que pasó a disputarse de noviembre a diciembre. Esto debido a las altas temperaturas en suelo catarí que llegaban alrededor de los 50 grados centígrados, siendo este el primer Mundial que se juega en invierno. En Blue le ponemos cara a la radio. En este Mundial, levantemos la ola Blue. Entra a www.bluradio.com/inclinada la ola Blue. Sube un video haciendo una ola, solo o acompañado.
Juntos vamos a crear la ola más grande de la historia. Y tú podrás salir en todas nuestras pantallas. Aplican términos y condiciones. Hola, soy Juan Pablo Tibaquira y los invito a que estén con nosotros en nuestro canal de YouTube este 21 de junio. Segunda vuelta, elecciones presidenciales, segunda vuelta. La elección es de Blue. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que tengas toda la información. Información especial en tiempo de mundial de las elecciones en Blue Radio. @Blue Radio con nuestro canal de YouTube. Suscríbete. ¿Sabías que exportamos flores a más de 100 países? Colombia es el segundo exportador mundial de flores, solo detrás de Países Bajos. Cada 14 de febrero viajan millones de flores a Estados Unidos, pero aquí no siempre se regalan flores. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Jessica Gutiérrez, periodista de Blue Radio, y quiero invitarlos este 21 de junio a que salgan a las urnas a ejercer su derecho al voto. Recuerden que aquí en Blue Radio los estaremos acompañando durante toda la jornada y no olviden que la elección es Blue. Hola, soy Johncito Hágame Famoso y este 21 de junio infórmate todas las elecciones a través de Blue Radio. Toda la información, el análisis y por supuesto un equipo robusto estarán entregándoles a ustedes todo lo que tiene que ver con elecciones, porque este 21 de junio elegimos presidentes. Blue es la elección. Siempre te digo, recuerda que no debes aguantarte, tampoco la única opción que tienes es divorciarte, hay otro camino. ¿Cuál será ese otro camino? Me preguntan, Lina, ¿cuál es el otro camino? Bueno, pues imagínate que si llegas a decidirte por el divorcio con tu pareja, vas a tener que hacer cosas, ¿no? Vas a tener que perdonarlo, vas a tener que perdonarte, vas a tener que superarlo, vas a tener que superarte, vas a tener que dedicarte tiempo, pero sobre todo vas a tener que completarte. Vas a necesitar ser un individuo completamente feliz sin necesitar del otro. Mi invitación es a que hagas ese proceso antes de tomar la decisión, porque hay muchas cosas que nos molestan del otro realmente reflejan una necesidad propia. Cuando nosotras suplimos esa necesidad, desde ahí, desde la convicción de quién soy, para dónde voy, qué sueño, qué quiero, voy a poder tomar la decisión correcta. ¿Y sabes qué? El otro, al ver el cambio en ti, se va a sentir inspirado. Vas a ser la esposa influencer, vas a influenciarlo para que él también busque la mejor versión de él, ya no para agradarte, ya no por la cantaleta, sino porque te ve. Y cuando uno ve a alguien que baja de peso y no quiere bajar de peso, pues uno le pregunta y lo sigue. Asimismo, te puedes seguir si tú estás muy bien parada en ti. Por eso siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies. Sí hay otro camino y funciona. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cuánto cree usted que pesa una nube? Una nube en promedio puede pesar más de 500.000 kilos. En Blue le ponemos cara a la radio. Las abejas reconocen rostros humanos. Según estudios, las abejas pueden identificar caras como lo haría un humano. Es decir, que una colmena puede ser más inteligente de lo que imaginas. En Blue le ponemos cara a la radio. Más que radio. Carlos Alberto Morales, el Pep Gasol, Julián Capera, Marina Granciera, Javier Castel, Poveda, Cristian Marín, Marcela Monsalve, Rodolfo de Pavón, Santiago Saray, Cortés, Alexis García, Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la mañana en punto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. El presidente Gustavo Petro anunció que decretó lo que él llama una zona de concentración de combatientes para adelantar su política de paz total. En un par de trinos en la red social X dio a conocer el anuncio y escribió lo siguiente, abro comillas: acabamos de incautar 2,6 toneladas de cocaína en el mar y he firmado el decreto de la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país. Y en otro mensaje escribió: decreté el inicio de la primera zona de concentración de combatientes ilegales para transitar hacia la paz y la no violencia, y tendrá dentro de pocos días los primeros 90 combatientes que dejarán las armas y entrarán a ser constructores de paz, escribió el presidente Gustavo Petro. Esta es una noticia en desarrollo.
En otras noticias, fueron judicializados 8 presuntos integrantes de una red de narcotráfico dedicada al expendio de drogas en Soacha, en el departamento de Cundinamarca, al sur de Bogotá. Esta banda operaba incluso con entregas a domicilio y tenía presencia en zonas comerciales de ese municipio. Laura Alejandra Moreno. Miguel, la Fiscalía judicializó a quienes serían integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Lampas, señalada, como usted lo menciona, a distribuir drogas en diferentes sectores de Soacha. Esta estructura criminal se dedicaba al almacenamiento y comercialización de marihuana, bazuco, cocaína y tusi, con ventas tanto en espacios públicos como bajo la modalidad express o a domicilio. Dice la Fiscalía que este grupo tendría injerencia en barrios como Danubio, Prado Las Vegas y Hogares, además de operar en 2 centros comerciales ubicados sobre la autopista sur, pero también en celdas transitorias de Soacha. Esto fue lo que dijo el fiscal del caso. Se da también el hecho de que se vendía al interior la sustancia estupefaciente de centros carcelarios. Entre ellos, desde la celda 3 de ese CTP de la Policía de Soacha, Cundinamarca, se pudo evidenciar de la venta de estupefaciente al interior de la celda. Entre los procesados está quien sería el cabecilla de la organización y presuntos encargados de la seguridad, distribución, dosificación y expendio de las sustancias ilícitas. Pero uno de los hechos que más llamó la atención en este caso, Miguel, es que durante la audiencia, uno de los procesados, identificado como Brian Alexander Rodríguez, amenazó de muerte al fiscal del caso, por lo que este hombre enfrentará un nuevo proceso por amenazas contra servidores públicos. A los demás, la Fiscalía también les imputó delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y uso de menores para la comisión de delitos. Por ahora, todos los presuntos integrantes de Los Lampas deberán permanecer con medida de aseguramiento en la cárcel mientras avanza el caso en su contra. Laura, muchas gracias. Y las autoridades capturaron a un hombre de 27 años señalado de presuntamente asesinar a su compañera sentimental en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca. La investigación permitió establecer que la muerte de la mujer, que inicialmente había sido reportada como un caso natural, habría sido consecuencia de una brutal agresión física. La historia la tiene Lina Vera. Pues Miguel, la investigación se originó tras la muerte de Jacqueline Agudelo Becerra, quien el pasado 1 de noviembre ingresó sin signos vitales al hospital del municipio de Yumbo. En un primer momento el caso fue reportado como una posible muerte natural, sin embargo, varias inconsistencias en los hechos despertaron las sospechas de las autoridades. Ante la situación realizaron la inspección técnica del cadáver y los análisis forenses determinaron que la mujer había fallecido como consecuencia de un golpe en la cabeza ocasionado por agresiones físicas. Las autoridades indicaron que este hombre, tras ocasionar la muerte, intentó desviar la atención de los investigadores, asegurando que la mujer no despertaba y que por esa razón la había trasladado al centro asistencial. Escuchemos a la mayor Marta Orejuela, jefe de la Patrulla Púrpura de Cali. Este sujeto intentó evadir la justicia haciendo pasar este crimen como una muerte por causa natural. Sin embargo, el dictamen de medicina legal fue contundente al relevar traumas craneoencefálicos productos de severas agresiones físicas. Gracias a las labores investigativas que logró demostrar que la víctima fue agredida violentamente por su compañero sentimental en su hogar. El agresor llevaba más de 5 meses intentando evadir a las autoridades. Por ahora un juez legalizó el procedimiento y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Miguel. Vamos ahora al departamento de Santander porque 2 personas resultaron heridas tras caer un vehículo a un abismo, esto en zona rural de El Playón. Los detalles con Alex Salamanca. Miguel, pues el hecho ocurrió en la vereda Quinales, donde habitantes del sector alertaron a los organismos de socorro tras escuchar el impacto del auto al precipitarse por un abismo. Los lesionados fueron identificados como Johandri Páez y Ricardo Vanegas. Según el reporte preliminar de los organismos de socorro, Páez sufrió una luxación en un tobillo y heridas en el rostro y las extremidades, mientras que Vanegas, por su parte, presentó laceraciones y una posible fractura en una de sus rodillas. Miembros de la comunidad, junto con unidades de la policía y la defensa civil, realizaron las primeras labores de atención y rescate en el lugar del accidente y posteriormente los heridos fueron trasladados al Hospital Santo Domingo Savio de El Playón. Las autoridades no han confirmado por ahora las causas del siniestro y sin embargo indicaron que se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en el que el vehículo perdió el control y terminó afuera de la carretera. 11 de la mañana, 5 minutos. Hablamos ahora de noticias que tienen que ver con el Mundial de Fútbol y la Selección Colombia, porque en Guadalajara los jugadores acaban de pronunciarse. Allí se encuentra Juan Carlos Cortés.
Hola, buenos días. Estamos aquí en la sede AGA del Atlas, donde Colombia hace una nueva práctica. Hoy tenemos acceso a los medios de comunicación y tuvimos la posibilidad de charlar con los jugadores de la selección Colombia. Habló Willardita, habló Juan Camilo Portilla y también Hamilton Campas. Pero justamente hablando del central de Cruz Azul, de Willardita, que hoy tiene la posibilidad de ser alternativa y que se ganó su llamado al Mundial, empieza a vivenciar lo que va a ser ese debut frente a Uzbekistán el próximo miércoles en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Dejó algunas reflexiones, seguramente que va a ser un rival complicado, un debut soñado también para Colombia porque esperan una victoria, pero sobre todo también un rival que no se puede menospreciar, como ya hemos visto sorpresas en este Mundial. Vuelvo y te repito, también con las vigilancias en defensa va a ser muy importante para poder recuperar balones en zonas muy altas que nos den posibilidades de estar más cerca del arco rival, así que hemos estado trabajando durante estas semanas pensando en eso, en tratar de corregir y estar lo más pronto posible para afrontar el partido de la mejor manera. Bien, a esta hora la selección realiza su práctica. Hemos tenido la posibilidad de ver algunos minutos de la práctica, especialmente siempre podemos ver la entrada en calor y algunos movimientos de pelota porque ha hecho mucho énfasis esta semana Colombia en la posesión de la pelota, en la agresividad a la hora de marcar en zonas, especialmente en zona de iniciación del rival, y seguramente que esas son de las cosas que preocupan a Lorenzo y por eso las está trabajando para poder sacar ventaja a un rival que va a debutar en el Mundial y una selección Colombia que tiene que empezar con paso firme. Desde aquí, desde la sede AGA del Atlas en Guadalajara, México, Juan Carlos Cortés, Blue Radio. Juan Carlos, muchas gracias. Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Sala de Prensa Blue y a las 11:30 de la mañana la transmisión con el equipo deportivo de Blue Radio y el equipo, el partido entre Alemania y Congo. Blue Radio. En la Copa del Mundo de Brasil 2014, James Rodríguez anotó 6 goles. Fue el goleador del torneo y además anotó uno de los goles más antológicos en la historia de los mundiales frente a Uruguay. Este campeonato del mundo puso el torneo colombiano en el mapa mundial. ¿Será que tendremos una actuación como la de James Rodríguez en este mundial del 2026? Los leemos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Muy bien, estamos en la parte final, hoy más cortico, una versión recortada de Sala de Prensa Blue. Para hablar del Mundial. Claro, porque en minutos ya viene la transmisión de un nuevo partido aquí en todas las estaciones de Blue Radio y también seguirá la programación de Noticias Caracol en vivo. ¿Le gustó la inauguración? Las 3 inauguraciones. Pues la verdad, a mí, opinión impopular, yo esperaba mucho más de esa inauguración, la de Shakira. No, pero claro, ojo, porque es que también hubo en Canadá y hubo en los Sí, Estados pero Unidos. digamos que yo esperaba más de ese acto. Me gustó mucho la participación colombiana, ver a J Balvin, a Ryan Castro, a Shakira, por supuesto, pero yo esperaba más de esa inauguración. Me gustó mucho la de Los Ángeles, estuvo bonita. Sí, pues ahí es donde uno ve como el músculo americano en esos grandes eventos, porque mire que estaba viendo cifras y el Super Bowl lo ven la mitad de personas que vieron esa inauguración del Mundial, pero un Super Bowl, el halftime show, es una cosa mucho más grande. Yo me esperaba algo así. Bueno, tal vez para eso. el de México. Muy parecido a lo de Los Ángeles a eso. Pero bueno, eso en cuanto al tema del arranque. Pero ya en temas de fútbol la cosa es bien distinta. Don Juanjo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Lo cogemos en plenas transmisiones, ¿no? Le quitamos unos minuticos. Sí, señor. Transmisiones pegadas una tras otra en el aire de Blue Radio. Un placer, Juan Roberto. La verdad, chicos, es un honor acompañarlos esta mañana y sobre todo viviendo lo que es el Mundial. Fue un Mundial como que costó que entráramos en calor, parecía que no llegaba nunca. Finalmente llegó, ¿no? Sí, llegó y llegó con todo. Lo poco o mucho que ha visto de fútbol, ¿cómo le parece? ¿Qué tan bueno es? ¿Le ha llenado algo las expectativas, Juanjo? A ver, el debut de México, el debut de Estados Unidos, el debut de Canadá, siempre, yo creo que es importante que a los equipos locales les vaya bien, que el Mundial los tenga con vida, por lo menos hasta octavos de final, cuartos de final, porque es una manera también de acercar al público local a la competencia. Lo que pasa que Estados Unidos, a mí me encontrás en este momento en Dallas, es un país inabarcable. Estados Unidos es un país inabarcable. Es tan difícil llegar hasta todos los rincones. Yo he vivido, este es mi 7º Mundial, Juan. Yo he vivido mundiales en Alemania,
España, en Rusia, en Corea, Japón, bueno, en todo, del 2002 para acá en todos. Vos llegabas a los lugares y el sello del Mundial estaba en cada esquina, en cada rincón, en cada habitación de hotel. La gente es como que vibra al ritmo del Mundial. Eso se ve en México, por ejemplo, sí, lógicamente. Claro. Pero es mucho más difícil que llegue a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene otras vibraciones, que tiene otros intereses, que tiene inclusive otros deportes que apasiona al estadounidense medio, y bueno, cuesta a veces encender esa chispa, aunque bueno, lo que se vio en el debut y en la fiesta inaugural en Los Ángeles fue algo, coincido con vos, fue extraordinario, más allá de que me da la sensación de que no vamos a tener locales fuertes en el Mundial. Sí. No tengo ni a México, ni a Estados Unidos, ni a Canadá entre los favoritos para ganar el Mundial. Sí, y ligando un poco otro tema en la pregunta de Juan Roberto, quiero hablar, Juanjo, de cómo este Mundial es diferente en varios frentes. Uno de ellos son las nuevas reglas, y en lo que tiene que ver con el fútbol que ha visto, como Juan Roberto le preguntaba, ¿cree que con estas nuevas reglas de pronto se pueda vivir de manera diferente este Mundial e incluso ver más lo que es el rendimiento real de cada uno de los equipos? Lo que busca la FIFA es agilizar el juego, que sea todo más rápido, que no haya tantas pérdidas de tiempo, que se juegue más al fútbol. Para agua y todo eso que hay ahora, para hidratación. Bueno, sí, los famosos cooling break, las pausas de hidratación, que ya las veníamos viendo nosotros en Copa Libertadores, en lo que es la Copa Sudamericana, y lo habíamos visto en el Mundial de Clubes del año pasado. Sí. Yo creo que ahora hay que hablar prácticamente de 4 cuartos, más que de 2 tiempos. Y es un poco, bueno, la modernidad, ¿no? A eso nos lleva un poco el esfuerzo de la FIFA por no quedarse afuera de lo que es este fenómeno mundial, de que a todos, a la gente y a nosotros también, a veces nos cuesta más mantener la atención durante determinado tiempo. Pero, ¿sabe qué me pasó? Le voy a confesar algo como televidente. Y como pues a mí me gusta el fútbol, no soy experto, pero me gusta como él cualquier dice aficionado. Eso, pero él sabe un montón, Juanjo. Oiga, sabe Juanjo, un montón. Me pegó tan duro, mire lo siguiente, estaba viendo el partido Chequia contra Corea del Sur, el que ganaron los coreanos, que me pareció un equipazo. Buenísimo. Juega bien. Y estaba así, y yo viendo el partido, y volteé a mirar el celular. Cuando volteé, yo vi unas cuñas. Entonces yo dije, miércoles se me cambió el canal. ¿Sí me entiende? Porque uno no está acostumbrado, Juanjo, a que un partido, en la mitad de un partido, y dije, pero se acabó de empezar. Sí. Dije, se me cambió el canal. No, ahí está en el canal. Cuando vi, miércoles, ¿no? Un comercial. Claro. Es decir, eso, digamos, es una costumbre de verdad para los que vemos fútbol, que yo creo que acostumbrarse no es fácil. Y es para no invadir la pantalla durante el juego. No, pero la invaden porque metieron. Pero, o sea, para que sea solo en ese momento y no durante todo el juego. No, pero también la meten en la mitad del juego. Es que realmente, Juanjo, el tema comercial, qué voracidad, ¿no? Sí, las bebidas isotónicas, por ejemplo, también aprovechan ese momento para mostrar heladeras gigantes y que la gente vea sus marcas, y son los que en definitiva mantienen todo este circo. Este es un mundial muy costoso, no solamente para el que busca llegar, con el tema que tanto hemos conversado, el precio de las entradas, muy caras. Sin embargo, por ahora los estadios, salvo en el de Corea, República Checa, que el estadio de Guadalajara no se lo vio completo, sí hemos visto locales que han agotado absolutamente el aforo. Va a haber más de un partido en donde no estén absolutamente todas las entradas vendidas, porque están muy caras y porque hay muchos seleccionados de relleno. Esto de llevar a 48 seleccionados hace que, por ejemplo, ayer Sudáfrica, o antes de ayer tuvimos a Sudáfrica, un seleccionado que tiene un nivel realmente bajo, y México debió haberlo goleado como para poder sentirse contento por su primera presentación. Pero sí, me parece que va un poco para ese lado, que la FIFA busca ayornarse, y tendremos que acostumbrarnos a esto, porque esto, creo, a los amantes del fútbol, yo soy también de la vieja escuela, pero esto llegó para quedarse, ¿no? O sea, estas grandes estructuras tienen que alimentarse del aporte de las grandes marcas, las cuñas que te las meten en medio de un tiempo. Eso antes no pasaba, pero bueno, es algo que está pasando mucho en este Mundial, y que seguramente va a seguir pasando. Sí, antes de, digamos, para ya entrar en materia de fútbol, una cosa cortica, Juanjo, sabe también que me ha llamado la atención, que no vi en las anteriores mundiales, por supuesto, en materia de comunicaciones, la gran cantidad de influencers que están narrando partidos. Sí, mucho. Es impresionante. Muchísimo. Impresionante. Sí.
¿Sabés que se dio en este caso en el Mundial? Y lo hemos visto yo paseando por los pasillos del IBC, uno sale, es curioso, sale a mirar, a ver dónde están las marcas. Claro, hay un canal de streaming brasileño, KCTV, que es de un chico que prendía streaming, ¿viste cómo prenden los chicos ahora? Prenden y se ponen a hablar cosas de fútbol y son apasionados del fútbol, que tiene por primera vez un canal de streaming, tiene los derechos de televisión y se lo ganó a grandes cadenas, se la ganó a Globo y a Bandeirantes, y están acreditados, y ellos le ganaron la pulseada económica, un canal de streaming le ganó una pulseada económica a Globo. Eso es ganarles una hormiga contra un elefante, y termina ganando la hormiga, porque hoy todos nos estamos comunicando de una manera diferente, todos estamos mucho más pendientes de lo digital, tenemos nuestra vía de información y de consumo de contenidos en la mano con el celular, y bueno, en ese sentido me parece que este es un mundial también absolutamente novedoso. Juanjo, yo quiero hacer la pregunta típica, porque Juan Roberto, de hecho aquí lo estábamos hablando previamente, y es las apuestas aquí verbales sobre cómo le va a ir a las selecciones en el mundial, basándonos en este arranque. ¿Quién podría ser? No le voy a preguntar quién va a ganar, pero señor. Pero lo hacemos por regiones. Digamos, ¿por qué no nos vamos primero, María Camila y Juanjo, en los representantes de América? Y hablo de Sudamérica. Pues están dos gigantes que son Brasil y Argentina. El actual campeón del mundo, que es un equipazo. Vi el otro día este programa El Chiringuito y veía a los narradores diciendo que hacía muchos años no veían a una máquina tan aceitada como la Argentina. Pero también le hacen una crítica, y es que ya el promedio de edad es más hacia arriba, ¿no? Pero es un equipo un monstruo de equipo. Brasil, pues está Colombia, que obviamente el corazón lo tenemos ahí, y es un muy buen equipo, pero están Uruguay, Paraguay y Ecuador. ¿Cómo ve usted esa representación de Sudamérica en el Mundial, Juanjo? A ver, yo creo que en todas las finales de los mundiales realizados en América hubo al menos un sudamericano. En todos, absolutamente en todos. Y siempre hubo campeones en la final. Al menos dos veces tuvimos dos finalistas sudamericanos, que fue en el 30, Argentina y Uruguay, y en el 50, Brasil y Uruguay. Pero en el resto de los mundiales, Argentina, México, las veces que fue en Estados Unidos, siempre hubo, y Uruguay obviamente, siempre hubo al menos un finalista sudamericano. La única vez que ganó un europeo acá en América fue en el 2014, el último mundial, el de Brasil, en donde fue campeón Alemania, ganándole, lamentablemente para mí, la final a Argentina. Yo creo que los sudamericanos, la opinión internacional, y saliendo un poco de nuestra visión sudamericana, la opinión internacional es que están muy fuertes los europeos, y los europeos creen que acá están en condiciones con España, con Francia, con Inglaterra. Que era mi siguiente pregunta. Francia, un gran mundial. Sí, pero ¿a Argentina le ve para revalidar el título, Juanjo? Dejando el corazón de lado. Dejando el corazón de lado, yo no veo a Argentina tan fuerte como en el Mundial pasado. ¿Verdad? Sin embargo, creo que se conocen mucho los jugadores argentinos, están muy acostumbrados a jugar juntos. Este es un proceso que lleva ya 6 años con Scaloni, y me parece que ese es un plus que tiene el seleccionado argentino. Aquel equipo que fue campeón del mundo en el 2022 tenía una base muy joven de futbolistas, con chicos que tenían 21, 22, 23 años. Hoy llegan con 27, es decir, llegan en una edad ideal, muchos de ellos, con mucho más recorrido, con mucha más experiencia. Lo que pasa es que a veces nos hace mirar, y creo que eso por ahí puede ser un error, hasta de mi parte también, creer que porque Messi está grande, todo el seleccionado está grande. Messi sí va a cumplir 39 durante el Mundial, pero a mí me parece que vamos a ver un Messi mucho más dosificado que en el Mundial de Qatar. Es decir, un mundial en el que Messi por ahí juegue 30 minutos o vaya desde el arranque y lo saque a los 15 del segundo. Antes sacarlo a Messi para cualquier entrenador era mala palabra, porque Messi se enojaba y él quería jugar todos los minutos que tenía por delante. Me parece que este Messi ha entendido que el tiempo le pasó y que su aporte tiene que ser en determinados momentos del partido, Juanjo, en determinados minutos. Si no está Messi, ¿quién asume ese papel de liderazgo y de conductor del equipo? Y Argentina aprendió a jugar sin Messi. En la eliminatoria, los mejores partidos de Argentina fueron sin Messi. Por ejemplo, el 4-1 emblemático contra Brasil en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Messi no estaba. Y ahí dieron la cara los Enzo Fernández, los McAllister, los Thiago Almada, es un chico que en el Mundial pasado, si bien estuvo en la nómina, sumó muy pocos minutos, y creo que en este Mundial va a tener mucho más protagonismo. Argentina se especializó en ser un equipo coral, más colectivo, más familiar, y no tan dependiente de lo que pueda aportar el que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Y quién es ese líder, Juanjo, cuando no está Messi en la cancha?
Creo que se basa Argentina en el colectivo. No tiene, cuando no está Messi, no tiene un líder así definido, sino que bueno, puede ser De Paul, puede ser Otamendi, digamos, en cuanto a ser la voz mandante. Ahora, futbolísticamente, claro, futbolísticamente me parece que la ausencia de Messi, Argentina sabe disimularla basándose en el trabajo colectivo del equipo. Sí, Brasil, ¿cómo ve a Brasil? La de Ancelotti. Creo que el gran plus que tiene Brasil con respecto al Mundial pasado de Qatar es que tiene a un técnico mucho más experimentado que aquel que tuvo en Qatar, que fue Tite, y que creo yo que cometió algunos errores. El partido con Croacia debió haberlo ganado y no supo ser un poco más bicho, como decimos en Argentina, cerrarlo, jugarlo un poco menos, no ser tan frontal. Pierde una pelota en el último minuto de juego y Croacia se lo termina empatando, y eso en un mundial lo pagás en una instancia de cuarto de final. Y para este mundial, para mí en el mundial de Qatar a Brasil le faltaron mediocampistas. Y va a sonar un poco defensivo lo mío, pero en algún momento no solamente el fútbol es atacar, sino también que no te hagan goles, ¿no? Y creo que en este mundial vuelve a tener un problema similar Brasil, que le faltan mediocampistas de jerarquía y defensores de jerarquía. Tiene probablemente el mejor ataque del mundo, pero le están faltando jugadores que manejen un poco más los tiempos del partido. Igual a Brasil lo veo muy bien, y creo que Brasil siempre que sale un mundial es favorito y es candidato. Claro. Sí, da la pelea. Juanjo, ya habló de la selección de su corazón, háblenos de la nuestra, de Colombia. ¿Cómo la ven rendimiento, pues siendo realista, también mirando el grupo en el que está? Como le decíamos un día al profe Alexis, con la mano en el considere, Juanjo, como decimos en Colombia. A ver, yo a Colombia la veo siempre muy bien. Colombia es la última finalista de Copa América. Sí. Creo que Colombia va a poder hacer un gran mundial en tanto y en cuanto no dependa exclusivamente de ofensivamente de lo que pueda aportar James o Juanfer Quintero, porque sabido es que James no llega en el mejor momento de su carrera, ha jugado muy poco en lo que va del año, y una cosa es jugar un partido y otra cosa es jugar un mundial, porque un mundial te obliga a jugar, si bien este es un mundial en donde los descansos entre partido y partido van a ser más prolongados, Colombia va a tener entre 6 y 5 días en sus partidos de la fase de grupos. Acá hace mucho calor, Colombia le tocaron, a diferencia de Argentina, creo que ahí Argentina el principal beneficio que obtuvo en el sorteo es que le tocan 2 partidos con estadios refrigerados. Argentina juega 2 partidos en Dallas, que son estadios cubiertos, y el desgaste es mucho menor a jugar en 40 grados. Argentina va a jugar con 20 grados y Colombia va a jugar sus 3 partidos con 40 grados o 30 y pico, los que haga ocasionalmente. Por lo tanto, me parece que habrá que ver cómo responde James, que es un futbolista del cual Colombia depende muchísimo, y cualquier seleccionado del mundo dependería mucho de James porque es un crack de talla mundial, pero que llega con muy poco rodaje. James, sacándolo de la selección en este semestre, ¿saben cuántos minutos jugó en total en Minnesota en este año? 275, es decir, ha estado prácticamente sin actividad futbolística, y ese es para mí un punto de atención y que me tiene así un poco pendiente. No, es que pues vuelvo y digo, uno no entiende mucho de eso, pero sí es muy raro que es un jugador que va a los equipos a entrenarse para jugar en la selección. Es una cosa medio rara. Juanjo, hablemos de los favoritos, los de siempre. Francia, Países Bajos, Alemania, España, Inglaterra, por mencionar, tengo esos 5, tengo más abajito a Croacia, pero de todos estos, ¿cuál ve usted gigante? Decía un tal Juan Camilo Vargas el otro día que Néstor le preguntó en Blue, en Mañana Blue, y el tal Juan Camilo Vargas decía que él veía muy fuerte a Francia. Sí, coincido totalmente con el tal Juan Camilo Vargas. Sí, coincido. Para mí Francia es el único seleccionado que está un par de peldaños por encima de todos, incluyendo a Argentina y a Brasil. Me parece que Francia tiene la selección B de Francia sería candidata a ser campeona del mundo. Imagínate la selección A, es decir, creo que tienen C y D, una cosa por el estilo. No, es una locura. Camavinga quedó afuera de este seleccionado. Hoy, por ejemplo, tiene a Olise, que para mí es hoy por hoy el jugador más determinante en el planeta, por encima de Lamine Yamal, tiene el mismo puesto que Lamine Yamal, y el suplente de Olise en la selección de Francia es Doué, que viene de romperla también en la Premier League, y que para mí también está por encima de Lamine Yamal. Por eso yo creo que Francia tiene mucho más inclusive que España. España tiene muy buenos mediocampistas, para mí también es favorita, es candidata.
pero al igual que todo el resto, creo yo, un par de peldaños por debajo de Francia. Y el último, me acuerdo que la famosa frase de, creo que era Lineker, que le preguntaban, dígame qué es el fútbol. Y él decía, es un deporte que juegan 11 contra 11, que siempre gana Alemania. Pero Alemania no sé, yo no, repito, no he vuelto a oír que sea una gran potencia favorita como antes. ¿O estoy equivocado? Sí, coincido con vos. Ha hecho un recambio generacional importante, indispensable. Alemania venía o viene después del Mundial 2014 en Rusia y en Qatar de quedar eliminado en fase de grupos. No creo que sea este el caso de los interrogantes para este Mundial. Por tradición, Alemania siempre debería estar, pero tiene jugadores muy jóvenes, muy interesantes, tiene un muy buen plantel, tiene muy buenos nombres. ¿Cómo van a rendir en el Mundial? Y bueno, tengo mis dudas, lo que no quiere decir que crea yo que no le va a ir bien, pero me parece que no tiene garantizada una actuación que uno crea que lo pone entre los favoritos o entre los candidatos, aunque bueno, Alemania siempre es Alemania, así como Brasil siempre es Brasil, ¿no? Porque además son esos seleccionados que cuando salen a la cancha, tenerlos parados enfrente, ya solamente por la presencia, por la camiseta, al rival lo condiciona de una manera diferente. No, eso le pasa a uno pues, cuando uno ve partidos de Argentina, de Brasil, claro. Uno dice qué susto. Juanjo, me están haciendo aquí caras porque es que tienen transmisión ahorita. Le mando un abrazo, gracias y seguimos hablando de fútbol, de Mundial. Un gran placer, cuando quieran, para mí es un verdadero honor que me llamen, así que estamos en contacto y obviamente recuerden, todos los partidos los vivimos en Blue Radio y en Gol Caracol, así que será un mes y medio por delante en el que vamos a poder hablar muchísimo de fútbol, gracias a Dios. Claro que sí, ahí viene precisamente una transmisión. ¿Su favorito cuál es? Mi favorito es Francia. Francia, sí, es que es un equipazo. Bueno, nos vamos porque viene ya transmisión del equipo deportivo de Blue Radio, también sigue la programación habitual de Noticias Caracol en vivo, dentro de 8 días, elecciones. Sí, señor. Volvemos a hablar de política. En 8 días estamos en cobertura especial. Estamos en cobertura especial, no los acompañamos con sala de prensa, pero está el servicio informativo de Blue y estamos nosotros con boletines desde las 7:45 de la mañana acompañándolos cuando Colombia decide. Ya se llegó el día, Juan Roberto, quién va a ser su presidente. Sí, señora, se llegó el día, última semana previa a las elecciones. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Siguen en la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol en vivo. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.